¿Y si la advertencia más crucial del cosmos fue silenciada justo cuando el tiempo se nos escapa? Durante más de 4 décadas, Voyager 2 cruzó el vacío interestelar, enviando datos que parecían predecibles. Todo cambió cuando, de repente, la nave comenzó a transmitir señales anómalas, patrones imposibles de explicar, que desafiaban la lógica y las leyes conocidas del espacio profundo. En septiembre de 2025, una transmisión específica encendió todas las alarmas. Voyager 2 detectó un ritmo idéntico al del objeto interestelar 3I Atlas, el mismo que desconcertó a los astrónomos años atrás. Esta coincidencia no era ruido ni error técnico. Era una señal estructurada, inequívoca y matemáticamente imposible de ignorar. El pánico fue inmediato. La NASA restringió el acceso a los registros, desaparecieron tramos enteros de datos, y los comunicados oficiales apenas insinuaron detalles confusos. El secretismo solo alimentó el miedo en la comunidad científica. ¿Qué podría justificar semejante ocultamiento? Lo que está en juego es real y urgente. Podríamos perder la única oportunidad de comprender y prepararnos ante una amenaza cósmica potencial, quedando atrapados por una ignorancia impuesta por quienes deberían protegernos. Para desentrañar cómo comenzó todo y el verdadero alcance de este hallazgo y su encubrimiento, debemos regresar al instante exacto en que surgió la primera anomalía. Todo empezó de la forma más banal. Un ligero desfase en los datos rutinarios de la nave, apenas perceptible para los sistemas automáticos. Pero esa pequeña perturbación fue la llave a una cadena de misterios cada vez más inquietantes. Voyager 2 debía estar muerta. Y sin embargo, en vez de silencio, captó un pulso imposible. Lanzada en 1977, Voyager 2 fue diseñada para sobrevivir apenas una fracción del tiempo que lleva activa. Hoy persiste, operando a miles de millones de kilómetros más allá de la frontera solar, enviando datos desde una oscuridad donde nada hecho por el ser humano debería seguir funcionando. Durante décadas, sus transmisiones han sido monótonas. Densidades de plasma, registros de partículas, variaciones en el viento solar. Nada fuera de lo esperado, hasta que, hace poco, sus instrumentos captaron algo que nadie pudo explicar. Un patrón repetitivo cada 173 minutos, idéntico al ritmo visto en el brillo pulsante de Atlas, ese objeto interestelar envuelto en misterio. Al principio, los científicos sugirieron interferencia, o una falla típica de una nave aferrada a la vida. Pero el análisis matemático fue concluyente. La coincidencia era estadísticamente imposible. El mismo pulso, la misma estructura, separados por billones de kilómetros y sincronizados al segundo. El azar no puede explicar esto. Cuando los ingenieros revisaron los datos, hallaron algo aún más inquietante. Dentro del ruido, escondidas en modulaciones casi imperceptibles, emergían secuencias ordenadas, ráfagas codificadas que contenían constantes matemáticas y relaciones numéricas universales. No era un error digital, ni ecos casuales de la radiación cósmica. Era información, cifrada y deliberada. Cada vez que Atlas incrementaba su luminosidad, los instrumentos de Voyager 2 detectaban patrones reforzados, como si ambos estuvieran enlazados en una danza precisa y deliberada. La sincronía era tan perfecta que sugería una inteligencia detrás de la señal, empleando principios matemáticos como lenguaje común. Desestimar la posibilidad de intención sería aferrarse a la ceguera. Ya no podemos tratar esto como una simple anomalía instrumental. Hay demasiada coherencia, demasiada estructura, y la conexión directa entre Atlas y lo que Voyager 2 percibe en la oscuridad es innegable. Pero la anomalía es mucho más profunda que una simple señal desconcertante. Lo que Voyager 2 ha descubierto plantea preguntas que pueden sacudir los cimientos mismos de nuestra ciencia y de nuestra seguridad. La noticia fue suprimida de inmediato por las autoridades, temerosas de las consecuencias. Sin embargo, algunos dentro de la comunidad científica se niegan a guardar silencio. Cuanto más extraño y complejo era el mensaje de Atlas, más férrea se volvía la censura. Sus efectos en la Tierra no tardaron en escalar,
profundizando el desconcierto y el temor. Apenas la señal fue identificada por la Voyager 2, la NASA decretó silencio absoluto. Archivos antes públicos pasaron a ser clasificados en cuestión de días. Los comunicados se volvieron vagos, y los datos cruciales, simplemente, desaparecieron de los registros oficiales. Las transmisiones, que solían llegar de manera regular, empezaron a mostrar vacíos. El flujo de información resultaba ahora errático, con largos intervalos sin actualizaciones y fragmentos sustraídos. La comunidad amateur fue la primera en notarlo. Aficionados con radiotelescopios modestos y observadores de estrellas detectaron huecos en las señales, anomalías en las frecuencias y patrones extraños en los datos recibidos. Las discusiones en foros en línea explotaron. ¿Fallas accidentales o censura premeditada? Pero pronto las consecuencias superaron los laboratorios. El pulso de Atlas dejó de ser un eco distante y se manifestó en nuestro planeta. Se reportaron alteraciones del campo magnético en zonas alejadas, GPS sin explicación perdieron exactitud, y auroras resplandecieron en lugares donde jamás habían sido vistas. Incluso biólogos comenzaron a describir animales desorientados, rutas migratorias erráticas y comportamientos caóticos en especies sensibles a los campos magnéticos. El hermetismo oficial solo alimentó la ansiedad global. Luego, llegaron las primeras filtraciones. Documentos internos de la NASA y de agencias internacionales revelaban directrices severas, protocolos de contención, manipulación activa de datos y órdenes estrictas de no divulgar información sobre el fenómeno. El objetivo era controlar la narrativa y evitar cualquier alarma pública. La situación se tensó aún más con la aparición de un audio filtrado. Una voz al borde del pánico susurró: «No podremos contenerlo. Voyager es el amplificador de Atlas». La confirmación era innegable. La señal no solo había sido recibida, sino que la propia tecnología humana estaba incrementando su alcance. Aquello que intentaban ocultar ya se estaba propagando fuera de control. Ahora la humanidad enfrenta un doble filo: la verdad distorsionada y una amenaza tangible sobre la Tierra. Lo que comenzó como un misterio técnico se ha transformado en una fuerza capaz de alterar el equilibrio de nuestro propio mundo. La tensión es cada vez mayor. La señal de Atlas ya no es solo un enigma para científicos. Es una presencia que desafía la seguridad global y la comprensión de nuestra realidad. Frente a la incertidumbre, pequeños grupos de científicos y ciudadanos deciden desafiar el silencio. Comienzan a buscar la verdad, aunque eso signifique enfrentarse a las autoridades y a lo desconocido. El pulso se acelera. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Algo se avecina, justo cuando Atlas se prepara para rozar el sol como nunca antes en la historia humana. La señal capturada por Voyager 2 ha dejado de ser un capricho científico. Su frecuencia aumenta, transformándose en una cuenta regresiva ineludible, acompasada con el inminente paso de Atlas por el perihelio, el punto más próximo a nuestra estrella. Cada vez que Atlas alcanza un nuevo pico de actividad, segmentos completos de los datos de Voyager 2 desaparecen sin rastro. No es corrupción aleatoria. Es como si una inteligencia limpiara el registro en el instante exacto en que las anomalías se intensifican. Más inquietante aún es la reciente desviación de la trayectoria de Voyager. Cambios diminutos pero medibles en su rumbo, imposibles de atribuir a errores humanos o a meros empujones gravitatorios. Algunos ingenieros susurran sobre fuerzas desconocidas, quizá de origen artificial, manipulando la nave o su transmisión de datos. Las repercusiones ya no se limitan al espacio profundo. En la Tierra, extraños fenómenos comienzan a sincronizarse con los pulsos de Atlas. Relojes atómicos desfasados por varios segundos. Redes globales sufriendo retrasos inexplicables. Columnas de humo emergiendo de cavernas subterráneas. Y, lo más perturbador, relatos de sueños compartidos entre personas separadas por continentes, describiendo símbolos y paisajes que desafían toda lógica. Entre los archivos filtrados, aparece un documento titulado Evento Atlas. Expresa un temor concreto.
la posibilidad de una resonancia entre la señal y los sistemas planetarios, incluidos los núcleos magnéticos y las redes tecnológicas de la Tierra. Se advierte que los efectos podrían amplificarse a medida que Atlas y Voyager converjan, con consecuencias imposibles de anticipar. Ignorar esta cuenta regresiva sería mucho más que perder una oportunidad científica irrepetible. Podría ser nuestra única oportunidad para anticipar, o siquiera comprender, un evento capaz de alterar para siempre el equilibrio del sistema solar. A medida que el perihelio se acerca, la tensión se vuelve insoportable en los centros de control. Nadie puede predecir si Atlas traerá una revelación, una amenaza, o ambas cosas a la vez. Observar el cosmos no basta. Debemos preguntarnos quién controla lo que descubrimos y quién decide qué ignoramos. La reciente interacción entre Voyager 2 y el objeto interestelar Atlas nos obliga a reconsiderar hasta dónde llega nuestra vigilancia y cuáles son los límites, autoimpuestos o no, de nuestra comprensión colectiva. Las señales captadas no son simples ruidos aleatorios. Hay frecuencias fantasma, patrones matemáticos reiterados y secuencias codificadas que insinúan propósito e intencionalidad. Los especialistas hallaron simetrías, ciclos y relaciones numéricas imposibles de atribuir al azar, como si una inteligencia desconocida tejiera un mensaje invisible entre las estrellas. Pero lo más inquietante no es solo el contenido de la señal, sino el comportamiento de Atlas y de Voyager. Atlas, en vez de seguir la trayectoria esperada, corrigió su rumbo de forma precisa para alinearse con Voyager, ignorando la influencia gravitatoria de la Tierra y del Sol. Es un patrón que desafía las leyes de la física conocida y apunta a una dinámica que aún no podemos descifrar ni controlar. Durante los momentos de máxima actividad de Atlas, los instrumentos en la Tierra fallaron exactamente al mismo tiempo, justo cuando los datos eran vitales. Esta sincronía sugiere la existencia de un control externo, una voluntad capaz de silenciar nuestra tecnología y bloquear el acceso a información crítica en los instantes más decisivos. Cuando la señal alcanzó su clímax, ocurrió lo más desconcertante. La transmisión de Voyager se normalizó de golpe, sin el proceso gradual típico de una recuperación técnica. No fue una solución, sino un corte abrupto, como si el fenómeno hubiera cambiado de fase, o, peor aún, como si nos hubieran cerrado la puerta en la cara. Estos sucesos encierran advertencias urgentes. La primera es la transparencia científica absoluta. Si dejamos que la censura, los intereses políticos o el ego institucional fragmenten el conocimiento, salimos debilitados. Permitir que unos pocos controlen la verdad pone en peligro nuestra capacidad de adaptación y supervivencia frente a lo desconocido. La cooperación internacional tampoco es opcional, es un requisito de seguridad global. Solo compartiendo información y trabajando juntos, podremos interpretar fenómenos que trascienden cualquier frontera. El universo ignora nuestras divisiones, y cada intento de ocultar la verdad nos aísla aún más ante lo inexplicable. Por último, debemos recordar nuestra humildad ante el cosmos. No somos el centro de todas las historias, ni los destinatarios de cada señal. Muchas veces, solo somos testigos accidentales, y la verdadera sabiduría está en escuchar con honestidad, reconocer lo que ignoramos, y preguntarnos por qué alguien, o algo, ha decidido mantenernos en la oscuridad. Pero el enigma apenas comienza. Nuevas anomalías sugieren que Atlas aún no ha revelado su propósito final, y que la ventana de comprensión podría cerrarse para siempre si no actuamos con urgencia. El silencio de Voyager 2 no es un final, sino el preludio de una verdad que se aproxima, tan inevitable como inquietante. Durante más de 4 décadas, creímos que las señales de Voyager 2 serían nuestro hilo directo con los límites del universo. Hoy, ese eco lejano ha sido ahogado por el velo del secretismo, donde las autoridades eligen el silencio antes que enfrentar lo desconocido. La decisión de ignorar el misterio de 3 y Atlas y su señal estructurada no solo revela nuestra vulnerabilidad, sino que erosiona la confianza pública y pone en entredicho la integridad de la ciencia. Dejar el misterio sin respuesta es refugiarse en la incertidumbre,
mientras el peligro acecha en las sombras. El mayor peligro no reside en la señal recibida, ni siquiera en su potencial destructivo. El verdadero riesgo es el vacío informativo, ese abismo que se abre cuando quienes deberían protegernos optan por callar. Así, perdemos la oportunidad de prepararnos y abandonamos la responsabilidad colectiva de observar el cosmos con ojos críticos y mente abierta. Como especie, no podemos depender solamente de relatos oficiales. Nuestra mejor defensa frente a lo incomprendido y ante quienes buscan mantenernos en la ignorancia es la vigilancia activa, la investigación independiente y la comunicación transparente. Quizás Voyager jamás recibió una respuesta, o tal vez solo fue espectadora fortuita de un mensaje interestelar destinado a otros. Pero el silencio impuesto es una decisión. La pasividad ante el misterio transforma la incertidumbre en nuestra mayor amenaza. No permitamos que el temor al cambio o a la verdad nos inmovilice. Exijamos respuestas, impulsemos el debate y mantengamos viva la pregunta sobre nuestro lugar en el cosmos. Porque lo desconocido, lejos de disiparse por ignorancia, se vuelve cada vez más peligroso. Ahora, para entender la magnitud de lo que está en juego, retrocedamos y comparemos este caso con otros episodios históricos de descubrimientos censurados o malinterpretados por la humanidad. Recordemos, por ejemplo, cuando Galileo Galilei desafió el dogma de su época al afirmar que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba en torno al Sol. Su evidencia, basada en observaciones telescópicas, fue rechazada y su voz silenciada por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Aquel intento de suprimir la verdad solo retrasó el avance de la ciencia y sumió a la humanidad en décadas de ignorancia. Otro caso emblemático es el de Ignaz Semmelweis, el médico húngaro del siglo XIX que demostró la importancia de la higiene de manos en la prevención de infecciones. Sus hallazgos, inicialmente ridiculizados y rechazados, podrían haber salvado millones de vidas si no hubieran sido ignorados por prejuicio y orgullo institucional. La historia nos enseña que ocultar anomalías y rechazar lo desconocido solo prolonga el sufrimiento y la vulnerabilidad colectiva. En el contexto de Voyager 2 y Atlas, estos paralelos históricos son una advertencia poderosa. Si caemos en la tentación de ocultar o negar lo que no comprendemos, corremos el riesgo de repetir los mismos errores fatales del pasado. La diferencia es que ahora la escala de las consecuencias podría ser planetaria, incluso sistémica, afectando no solo a sociedades aisladas, sino al equilibrio entero de la civilización global. Para afrontar esta crisis, es crucial considerar escenarios de acción práctica. Primero, la comunidad científica internacional debe organizar un consorcio abierto e independiente, capaz de recopilar, analizar y compartir todos los datos relevantes sobre la señal de Atlas y las anomalías de Voyager 2. Tal consorcio debe incluir expertos en física, matemáticas, biología, ingeniería, comunicaciones y sociología, para abordar el fenómeno desde todas las perspectivas posibles. Segundo, es esencial establecer protocolos de verificación cruzada. Cada hallazgo debe ser replicado y validado en distintos laboratorios y observatorios alrededor del mundo. Por ejemplo, si se detecta un patrón en la señal, equipos en Asia, Europa, América y Oceanía deben analizarlo de manera independiente. Esto dificultará cualquier intento de manipulación o censura centralizada y permitirá construir un consenso global basado en evidencias transparentes. Tercero, se debe fomentar la participación ciudadana. La historia reciente ha demostrado la capacidad de la ciencia ciudadana para descubrir exoplanetas, mapear galaxias y detectar eventos cósmicos fugaces. Mediante proyectos abiertos y bases de datos públicas, miles de radioaficionados, astrónomos aficionados y voluntarios pueden contribuir a la vigilancia del fenómeno, reportando anomalías y compartiendo observaciones en tiempo real, tal como ocurrió durante el descubrimiento del cometa Hale-Bopp en los años 90. Cuarto, es necesario preparar a la sociedad para posibles cambios en la infraestructura tecnológica. Dado que las señales de Atlas parecen afectar sistemas críticos como GPS, redes eléctricas y comunicaciones,
Los gobiernos deben anticipar planes de contingencia, sistemas de respaldo, manuales de emergencia y simulacros masivos. Así como las tormentas solares han causado apagones y afectado satélites en el pasado, la interacción de la señal de Atlas podría provocar perturbaciones de alcance impredecible. Quinto, la educación y la alfabetización científica deben ser reforzadas. Solo una población informada y crítica puede resistir la manipulación informativa y exigir transparencia a las autoridades. Iniciativas como talleres escolares, documentales y foros públicos ayudarán a que la ciudadanía comprenda la naturaleza del fenómeno y la importancia de una respuesta colectiva basada en la evidencia. Paralelamente, es fundamental que los medios de comunicación asuman un rol responsable, evitando el sensacionalismo y priorizando la investigación rigurosa. Así como en la década de los 80, la cobertura de la crisis del agujero en la capa de ozono movilizó cambios globales, hoy los medios pueden ser el puente entre la comunidad científica y el público, canalizando información precisa y denunciando intentos de censura. No menos importante es la cooperación entre las principales agencias espaciales del mundo. La NASA, la ESA, Roscosmos, JAXA y CNESA deben compartir sus observaciones e investigaciones, dejando de lado rivalidades geopolíticas. Un ejemplo inspirador es la colaboración internacional en la Estación Espacial Internacional, que ha demostrado que la ciencia compartida trasciende fronteras y beneficia a toda la humanidad. Imaginemos un escenario futuro en el que la señal de Atlas, lejos de ser una amenaza, sea una invitación a una comprensión superior del cosmos. Si los patrones matemáticos codificados en la señal revelan principios físicos desconocidos, podríamos estar ante el umbral de una nueva revolución científica, tan trascendental como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica en el siglo XX. La clave es no dejar pasar la oportunidad por miedo o por intereses mezquinos. Por otro lado, debemos considerar la posibilidad de que la señal sea un mecanismo de advertencia, similar a las alarmas de terremoto que salvan miles de vidas cada año en Japón y Chile. Si Atlas y Voyager 2 están sincronizados por una fuerza externa, tal vez sea una advertencia sobre un evento astronómico inminente, una llamarada solar, una alteración gravitacional o el paso de otro objeto interestelar. Prepararnos para lo desconocido es preferible a ser sorprendidos por la catástrofe. A nivel individual, cada persona puede contribuir informándose a través de fuentes confiables, participando en debates públicos y apoyando iniciativas de ciencia abierta. La presión ciudadana puede ser decisiva para obligar a las instituciones a liberar información y rendir cuentas. En la era digital, una sola publicación viral puede abrir grietas en el muro del secretismo, como ocurrió con los papeles de Panamá o las filtraciones sobre vigilancia masiva. En conclusión, el dilema de Voyager 2 y Atlas no es solo un misterio cósmico, sino un espejo de nuestras propias limitaciones como civilización. La historia, la ciencia y la ética convergen en este punto crítico. Elegir el silencio y la censura nos condena a la oscuridad. Abrazar la transparencia y la cooperación puede abrir la puerta a la supervivencia y al progreso. La cuenta regresiva sigue avanzando. El pulso de Atlas se intensifica. La ventana de oportunidad se estrecha. Cada segundo perdido en el secretismo es un paso más hacia el abismo de la ignorancia. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un mensaje que desafía sus paradigmas. Pero puede ser la última en que tengamos la oportunidad de responder a tiempo. ¿Estamos preparados para escuchar, entender y actuar? ¿O elegiremos, una vez más, el camino seguro de la negación, hasta que sea demasiado tarde para arrepentirnos? El futuro, como la señal de Atlas, permanece codificado, esperando a quienes se atrevan a descifrarlo.